¿Cómo es el tema? A ver, cuéntenos un poco, ¿por qué se le dio tanta prioridad, o por lo menos se lo valoró tanto ahora para otorgar el premio Nobel? A Edward. Exactamente. Y porque, en primer lugar, porque consiguió algo que cambió la historia de la humanidad. Imagínense ustedes que antes un señor que no tenía espermatozoides en el eyaculado no podía ser papá. Es verdad. Una mujer que estaba menopáusica no podía ser mamá. Había muchas cosas que interpretábamos desde el punto de vista ginecológico de una forma, y resulta de que después de la fertilización in vitro empezamos a ver que habían cambiado, es decir, que cambió muchísimo la fisiología de la reproducción a partir del hecho de la primer fertilización in vitro. Cuando también, Nicolás, ustedes no participaron, o por lo menos empezó usted en nuestro país a hacerlo, había, digamos, miedo, temor. ¿Cómo fueron esas primeras experiencias de este procedimiento o este trabajo? El tema empieza así, viene el doctor Nicholson. Yo trabajaba en el hospital de clínicas como subjefe de fertilidad. El doctor Nicholson era jefe de reproducción, y entonces viene de un congreso de Dublín y me dice: Nicolás, estuve viendo esto de la fertilización in vitro y realmente me parece sumamente interesante. Y entonces yo salté y le dije: yo lo quiero hacer. Y me dijo: ¿y cómo vamos a hacer? Dije: no sé. Y entonces se aproximaba el cuarto Congreso Mundial de Fertilización in vitro, que se hacía en Finlandia. Y me saqué los pasajes y me fui a Finlandia. Cuando llego a Finlandia, como era el único argentino, cuando me anoto en el Congreso, ponen la bandera argentina en el Congreso. Esa fue una emoción muy grande. Al poco tiempo me pongo en contacto con unos españoles, a los cuales le pregunto quién en España estaba haciendo fertilización in vitro. Y entonces me dicen que en Barcelona Pedro Barri estaba haciendo fertilización in vitro, y en ese mismo congreso me contacto con él para ver si podía ir al centro de él y estudiar la técnica. Fue muy amable e inmediatamente me dijo que sí. Y de Finlandia me fui a Barcelona y aprendí la técnica. Doctor, ¿es accesible hoy por hoy someterse a un tratamiento de fertilización in vitro? Sí, yo creo que es accesible y que dentro de en poco tiempo va a ser accesible para todo el mundo. ¿Y es un avance de la ciencia o de la medicina, doctor, o en realidad es como burlar a la naturaleza? ¿Cómo lo podrían calificar? Porque veo que hay mucho cuestionamiento desde lo religioso, ¿no? Involucrarse, ¿por qué elegir un cierto embrión y no otro? ¿Por qué seleccionar para algunos temas para la salud, para cuidar a otro bebé? Digo, ¿por qué se mezclan estas dos cuestiones siempre? Porque yo creo que la gente es egoísta. Y la gente piensa de una manera cuando está de un lado y piensa de otra manera cuando está del otro. Claro. Cuando si ustedes tener hijos, doctor, yo creo que es capaz de hacer cualquier cosa. Cuando nosotros hacemos una encuesta a gente que tiene hijos, contesta de una manera, y cuando hacemos la encuesta a gente que no puede tener hijos, contestan de otra. Claro. Entonces, pero bueno, yo creo que ya todo eso pasó. En este momento hay como una paz, podemos trabajar tranquilos, sabemos lo que estamos haciendo. El deseo del especialista en fertilidad es darle a la pareja lo que Edward le dio a la mamá de Lucy Brown. Es un hijo. Claro. Y él dijo cuando recibió el premio que su mayor felicidad, yo lo conocí a Edward. Lo conocí a Edward el 11 de septiembre en New York, cuando destruyeron las torres. Estábamos los dos en el mismo hotel, donde se hacía un congreso del Grupo Alfa, que es un congreso que hace la parte más fina de la fertilización in vitro. Y bueno, como habían chocado los aviones contra las torres, nos quedamos encerrados casi prácticamente en el hotel, y éramos 4 personas, entre ellas una era Edward,
y tuve la satisfacción de estar con él 5 días así, frente a frente. Sí, charlando y charlando sobre lo que él había hecho. Sí. Lo que le costó llegar a hacer esto, porque Steptoe era el ginecólogo en Londres, y entonces él vivía a 300 kilómetros, y a la noche Steptoe lo llamaba por teléfono y le decía: mañana tenemos una punción, a ver si sacamos algún óvulo, venite. Y él se tomaba su tren a las 4 de la mañana para poder llegar a las 7, 7 y media, 8, y así fueron durante varios años hasta que lograron el primer intento. La verdad que es un logro más que importante, claro, es revolucionario, eso sin lugar a dudas. Cuando se mezcla la fe es... Y cuando ustedes están viendo lo que es un óvulo, luego cuando uno se coloca al lado del óvulo los espermatozoides, cuando los espermatozoides se están peleando como entre sí para ver cuál de ellos entra. Claro. Cuando al día siguiente van a ver ese óvulo y resulta de que tiene los dos núcleos, el núcleo masculino y el núcleo femenino. Y al día siguiente empieza a dividirse en 2 células, 4 células, al otro día 8 células. Al quinto día en blastocisto está en 160, 180 células. Te puedo asegurar que es el día de hoy que yo veo esas cosas y me sigo emocionando. Sí, y se lo cuenta con emoción también, ¿eh? Tal cual. Y sí, porque me acuerdo de esas épocas y lo vivo todos los días. Claro. Bueno, te imaginas la alegría que tiene la paciente que hace 12 años que está buscando tener un hijo y no lo puede tener, y vos le brindás el arma para poder lograrlo. Ahora, doctor, usted me decía antes que es accesible el tratamiento y que con los años se va a convertir en todavía mucho más accesible. ¿Una persona de clase media puede acceder? Sí, totalmente. ¿Sí? Sí, totalmente. ¿Y en los próximos años usted considera que todavía más, digamos? Yo creo que en los próximos años la gente de que no cuente con un peso lo va a poder hacer. Bueno, es una buena noticia. Porque se están debatiendo muy fuerte las leyes de fertilidad. Hay media sanción en la provincia de Buenos Aires de diputados que ya ha sido aceptada, y dentro de la parte legislativa nacional hay mucho que se está hablando. A mí me llamaron varios asesores de diputados para hacerme preguntas puntuales, es decir, que están preparando las cosas para reglamentarla en una forma eficiente. ¿Y por qué, doctor, por qué se llega a esto? ¿Por la presión de quienes no tienen la alternativa de tener hijos? ¿Porque son mucha la cantidad de parejas que no lo pueden hacer? ¿Por qué se logra esto que, bueno, lamentablemente por ahí muchos dicen fueron muchos años? Yo lo pregunto hoy que más o menos conocemos el proyecto, pero ¿por qué? Usted debería ser muy joven cuando yo hice una huelga de hambre en la Plaza de Mayo. Estaba Menem de presidente, para que sacaran una ley en donde se contemplara la fertilización in vitro para todo el mundo. Y lo siento, pero médico, bueno, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires ya se confirmó la semana pasada a través de un proyecto de Raúl Pérez impulsado por Daniel Scioli que se puede, con un método, creo que es el más simple, no lo tengo claro. Usted nos va a explicar la parte de fertilización in vitro común, que la van a montar en hospitales. Perfecto, o sea que eso en hospitales avanzó. Sí, pero yo creo que va a ser muy difícil hacer este tipo de cosas en hospitales. ¿Por qué? ¿Por la tecnología? Claro, porque si en el Hospital Durán, que es uno de los hospitales de referencia para las mujeres, tanto para partos como para ginecología, cuando operan un embarazo ectópico le tienen que abrir la panza a la paciente porque no tienen un laparoscopio. Entonces, no sé, a mí se me cruza. ¿Quién va a ir a buscar los medios de cultivo cada 15 días para que no se arruinen? Porque el medio de cultivo es como la leche, pero no la de larga vida, esa que nos dejaban en la puerta de casa. Es decir, hay que ponerla en la heladera, consumirla a las 24 horas, al día siguiente volver a comprar.
son cosas muy difíciles. Ahora, doctor, ¿qué hay que tener en cuenta al momento de decirle a esa pareja o esa mujer que está buscando un bebé cuál es el tratamiento adecuado para ellos? Desde fertilización in vitro, fertilización asistida, el congelamiento de los embriones, digo, ¿qué hay que tener en cuenta para ofrecerle las alternativas, no? Mire, en medicina lo primero que hay que hacer es un diagnóstico. Si usted no tiene un diagnóstico adecuado de un paciente, va a ser muy difícil que lo cure. Y en fertilidad ocurre lo mismo. En la pareja es un tema a veces, incluso si no se llega a poder concebir, de separación, el hecho de no tener un hijo, digamos, lograr entre una pareja que se tiene mucho amor, pero que si no tienen una descendencia no quieren seguir juntos. ¿Pasa esto? Sí. ¿O quién es el responsable? ¿Sos vos? ¿Soy yo? ¿El médico me dijo que sos vos? Sí. ¿Usted como profesional le tiene que decir eso o no? Bueno, es que lo ven ellos mismos. Cuando van a buscar los análisis y traen un espermograma y no hay ningún espermatozoide, es evidente que la causa es una causa masculina. Claro. Cuando la mujer entra en la menopausia, bueno, o no ovula o no menstrua durante 9 meses, la causa es femenina. Y más habitualmente, ¿qué es lo que se ve, doctor? Digamos, es un 50 y un 50. Un 50 y un 50, no es que se pueda hacer un relevamiento de que es más responsable o nada. No ponerle la palabra responsable. En realidad yo diría que es un 30, un 35, un 35 y un 30% los médicos no sabemos por qué no quedan embarazadas. Mire usted qué interesante. Cuando no sabemos por qué no queda embarazada, lo que se hace es primero estimularle la ovulación a la mujer y que tengan relaciones sexuales bajo esa estimulación durante 3 periodos. Y si no queda embarazada, pasar entonces a fertilización in vitro. Interesante, doctor, como siempre, la posibilidad de hablar con usted, que es uno de los especialistas más importantes a nivel, obviamente, mundial, de esto que es la fertilización, y hoy queríamos conocer los detalles a través del premio Nobel a Edwards, médico que ha logrado la primera.